Una inspección a un contribuyente español empieza porque está incluido en el plan de inspección. Es decir, el plan de inspección es la palanca, es el motor que hace que se generen el 99% de las inspecciones, ¿no? Y entonces la pregunta, por tanto, es ¿qué hace que un contribuyente esté en el plan de inspección? Bueno, pues quien lo determina es el ordenador de la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria tiene un ordenador de una potencia tremenda que está permanentemente cruzando información según, claro, evidentemente las directrices que se le han enviado, ¿no? Y entonces, en función de por dónde se quieren hacer las comprobaciones en cada ejercicio, se le ordenan al ordenador que cruce información de declaraciones de unos contribuyentes con las declaraciones de otros, de declaraciones de unos contribuyentes con datos que constan en registros oficiales, de declaraciones de contribuyentes con datos que constan en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y entonces, al final, el ordenador expulsa quiénes son los contribuyentes que han cumplido los parámetros que predeterminan su inclusión en plan de inspección. Y a partir de ahí se reparte el plan de inspección a nivel territorial, a nivel sectorial, a cada inspector le llega los contribuyentes que debe inspeccionar y esos son a los que les notifica la amable noticia de que van a ser inspeccionados. Que imagino que esto es un gran impacto, ¿no?, para la persona que va a ser inspeccionada. Sin duda, sin duda. El susto que se lleva cualquier ciudadano español cuando recibe esa amable notificación es importante, ¿no? Pero es un susto fundamental, basado, quiero decir, en un hecho real, ¿no? Y es que efectivamente una inspección tributaria puede acabar sin graves problemas para el inspeccionado, pero puede acabar con la empresa inspeccionada disuelta, ¿no? Es decir, con lo cual quiere decir que es un susto fundamentado, ¿no? Y por eso lo que hay que hacer en cuanto se recibe esta notificación es tomárselo muy en serio, acudir a profesionales y empezar a planificar tanto el desarrollo de la inspección como la posinspección, lo que viene después de la inspección. Perfecto, pues muchas gracias. Y, por ejemplo, usted, Juan Ramón, ¿qué aconseja que debe hacerse en el momento inicial, o sea, antes de comparecer? O sea, pues lo primero que hay que hacer, yo diría, mi compañero me dirá, no, pero yo lo primero que hay que hacer es tomárselo en serio, ¿verdad? Porque hay gente que, en fin, recibe una notificación, muchas veces, pues en fin, las famosas cartas negras, ¿no?, que van de Hacienda, y bueno, a veces pues no lo atiende, ¿no? Entonces, claro, pues la administración, pues claro, está en una situación en la que no sabe cómo dirigirse a la persona que no atiende de la forma adecuada, ¿no? Porque la administración tiene todo el derecho del mundo, evidentísimamente, de requerir pues esta información pues al contribuyente, que además lo hace amablemente, ¿no? El contribuyente tiene que acudir. Hombre, mi consejo, ya que estamos en consejos prácticos, es que se inicia pues una inspección, debería ponerse en manos, como me ha dicho mi compañero, pues en manos de un profesional. Cosa que además la administración tributaria, al menos esta es mi experiencia, agradece bastante, porque lo que no puede ser es que uno comparezca allí con unas bolsas de una serie de facturas sin ni siquiera clasificar y pretenda enterrar a la inspección, que bastante callo tiene ya, en papel. Eso sería absurdo, ¿no? Hoy en día pues entregan las cosas de otra manera, se preparan de otra manera, y cuando se atiende profesionalmente una inspección, habitualmente pues la Inspección de los Tributos agradece muchísimo esa profesionalidad que le facilita además su trabajo, ¿no? Y la inspección luego ya buceará pues en estos datos, ya los cruzará para comprobar su veracidad, porque es la obligación que tiene. Por tanto, yo diría que lo que tiene que hacer es tomárselo en serio, dejarlo si tiene una cierta envergadura, y no es una cosa simplemente que no lo será si es una inspección pues meramente administrativa y que no tiene ningún problema, pues dejarlo en manos de unos profesionales que realmente den confianza y que interaccionen bien con la inspección, sabiendo y reconociendo el derecho que tiene la inspección pues a realizar pues este procedimiento inspector, yo diría. Vale, por lo tanto, así un poco a grandes rasgos, que nos preguntaba antes José Tirado, a priori aconsejan colaborar o pelear. No, colaborar lealmente. Ahora bien, con prudencia también, es decir, hay que colaborar porque de nada sirve efectivamente hacer una labor de obstrucción que acaba siendo sancionable y por tanto sancionada también, ¿no? Hay que colaborar, eso sí, colaborar no quiere decir entregarse, colaborar no quiere decir abrirse en canal ante, no digo el enemigo, pero ante el rival, ¿no? Colaborar lealmente con mucha prudencia, pero quien tiene que administrar ese binomio de colaboración-prudencia es el profesional, como bien decía el director. Por tanto, el contribuyente que se ponga en manos de ese buen profesional, que luego efectivamente siga la inspección, o sea, que apriete al profesional y que esté enterado, pero que la relación con la inspección debe estar en manos del profesional siempre, ¿no? Y además, abundando en la prudencia por una cuestión, yo a mis clientes que me contratan para
que les atiendan inspecciones, les prohíbo que acudan ellos nunca a la inspección, ni siquiera acompañándome, ¿no? Vuelvo a la prudencia. Si a mí, de repente, el inspector me hace una pregunta que es delicado contestar, yo siempre me escudo en no lo sé. No lo sé. Se lo preguntaré a mi cliente y el próximo día te contesto. El cliente, que es el empresario, no puede contestar no lo sé, ¿no? Y en ese momento, que él además no sabe el alcance de cada posible respuesta a esas preguntas, puede estar cometiendo una imprudencia muy grande, ¿no? Por tanto, el contribuyente, el inspeccionado, lo más lejos de la inspección posible, absolutamente alejado de la inspección, lo cual, insisto, no quiere decir pelearse con la inspección, no, hay que colaborar con esa prudencia y evidentemente con defendiendo tus derechos, ¿no? Perfecto, entonces un poco así es, aspectos muy prácticos. Ante nuestra primera visita, digamos, a la inspección, ¿qué aconsejan hacer ante el actuario? O sea, Ya entramos en que quien ha ido es el profesional, ¿eh? Sí. No, pues la primera es ponerte a su disposición, intentar que te diga por dónde va a orientar la inspección, cosa que no vas a conseguir. La inspección, hay que decirlo, es muy reservada. La inspección lo que hace durante el procedimiento es obtener mucha información, porque te la pide a ti, al cliente y por tanto a ti de forma indirecta, porque la pide a terceros, a bancos, a clientes y proveedores del empresario inspeccionado, etcétera, ¿no? Pero básicamente la inspección con el contribuyente o con su representante lo único que busca es obtener información, la máxima información posible. Yo creo que es un defecto, pero es así. No intentan trabajar conjuntamente en la posible previsión de cuál va a ser el acuerdo final de liquidación. Eso no lo quiere compartir el inspector con el profesional. Lo cual quiere decir que el profesional y por tanto su cliente se van a encontrar al final con una sorpresa. Y entonces ahí está lo que hay que ir haciendo desde el primer momento, que es ir planificando. Si tengo 30 segundos, muy rápido voy a decir, en muchas ocasiones el fruto final va a ser un acuerdo de liquidación donde al contribuyente se le va a pedir una cantidad normalmente importante. Pensemos que se inspeccionan 3 o 4 años, ¿no? Y por todos los impuestos, ¿no? Desde luego la primera labor de un profesional es empezar a avisar a su cliente, oye, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar la inspección? Tenemos un año, tenemos 8 meses para incluso ir preparando financieramente el afrontar el pago o el aplazamiento o la garantía de esta deuda que te va a llegar, ¿no? Porque desgraciadamente en España funciona, digo desgraciadamente porque yo creo que es muy duro para el empresario, para el contribuyente, funciona la ejecutividad del acto administrativo. Es decir, desde que la agencia tributaria dice, creo que este señor me debe este dinero, de ese momento hay que pagarlo. Aunque tú lo recurras y aunque 5 años después un tribunal diga que tú tienes la razón, durante esos 5 años la ejecutividad ha funcionado y has tenido que pagar o garantizar. Todo eso, desde que empieza la inspección, el buen profesional tiene que estar anticipando la solución financiera para su cliente también. Yo a veces, si se me permite añadir, ¿no? A veces uno encuentra requerimiento de información por parte de la Administración Tributaria. Eso tiene que ser preparado con muchísimo detalle, ¿no? Me parece que, al menos en la experiencia mía, si se prepara un buen dossier en la cual está perfectamente organizada esa información y además se hace un resumen luego explicando el por qué se va dando solución a lo que se había planteado, anticipándose, porque uno tiene que anticiparse a cómo está razonando habitualmente el inspector, porque el inspector habitualmente pues razona y llega y dice, bueno, pues a mí me parece que pues esto debe ir por ahí. No te lo va a decir el inspector, pero tú tienes que saber por dónde va, tienes que inducir por dónde va la inspección. Claro, esto lo puede hacer un profesional, insisto antes, no lo puede hacer pues una persona que no se dedica a esto, ¿no? Lógicamente, igual que otra persona, pues en su negocio sabrá cómo va el mercado, ¿no? Esto está claro, ¿no? Pero uno tiene que saber inducir esto, por dónde va la inspección, y cuando presenta pues este dossier ya lo acompaña de un escrito en el cual va dando esas contestaciones a las posibles preguntas que imagina que el inspector seguramente tiene en la cabeza, ¿vale? Esto a mí me ha dado muy buen resultado. Me parece que la inspección dice, bueno, pues esto está ordenado, y luego tú sabes que va a bucear en esta información que tú le has dado. Y por tanto, yo, sin faltar a nadie, a veces es bueno dejar alguna puertecita abierta para que por ahí el inspector vaya con todo cariño, que se dice, ¿no? Porque sabes que esa puerta la tienes cubierta después, ¿no?
Por tanto, es aquello de uno tiene que calcular, saber trigonometría y saber al final por dónde van los tiros y anticipar, por supuesto, estos tiros para acotar por dónde puede ir investigando pues, el actuario. Y en la misma dirección, que me parece acertadísima, al revés, intentar que el inspector no vea nunca la posibilidad de cuál es la puerta negra que no conviene que abra, ¿no? Completamente de acuerdo y de forma completa. Ahí está. Perfecto. Entonces, claro, entendemos que es muy importante que quede muy bien documentada esa primera inspección. ¿Y qué consejos dais? ¿Cómo actuar posteriormente a esa primera inspección, es decir, durante todo el proceso? Bueno, vamos a ver, la inspección, la verdad es que hay muchos momentos donde hay que posicionarse, ¿no? Porque, muy rápidamente, antes de hacer su propuesta, el inspector no hace ninguna liquidación, hace una propuesta. Incluso antes de hacer su propuesta, te permite hacer alegaciones. Cuando hace su propuesta a su jefe, vuelves a tener otro plazo de alegaciones. Y ya, tras esos 2 momentos, donde tú has podido alegar en 2 ocasiones, es cuando el jefe, viendo lo que le propone el inspector y viendo tus alegaciones, es cuando el jefe decide, ¿no? Esto es un tema crucial, porque si tú crees que el inspector ha cometido algún error en una cuestión de hecho, yo creo que es fundamental aprovechar ese periodo de las alegaciones para sacarle del error, con más información, con más documentación o con una serie de reflexiones, ¿no? Claro, si lo que tú has percibido, en esa fase en la que nos referíamos antes, tú has percibido que lo que va a haber es una discrepancia de derecho, de interpretación, pues ahí evidentemente hay que dejarlo de manifiesto, porque hay que alegar lo que luego vas a alegar en instancias posteriores, hay que alegarlo en esta fase, pero no hay que desarrollarlo en profundidad. ¿Por qué? Porque si tú desarrollas en profundidad las críticas que vas a hacer a la interpretación de derecho, a la interpretación de la norma con la que no estás de acuerdo, lo que estás dando es todas las posibilidades a la Inspección de Hacienda para que el acuerdo de liquidación, que es el acto administrativo en el que ya te hacen deudor, esté mucho mejor fundamentado. Ya saben cuáles son las críticas que tú haces, ya saben cuál va a ser, por tanto, el fundamento de tu recurso posterior y, en consecuencia, lo único que has hecho es darles una ventaja. Y es que sabiendo cuál es tu arma, se ponen en el escudo. Vale, disculpen, ha habido un pequeño fallo técnico que ya se ha solventado. Y, bueno, gracias. Sí, Ignacio, por favor, prosiga. No sé en qué momento se perdió la conexión. Nada, Un segundo nada más. sí. Bueno, pues en definitiva se trata de no anticipar criterios interpretativos que permitan que se blinde mejor el acuerdo de liquidación que luego tienes pensado recurrir. Sí, por supuesto, aprovecharlo para cuestiones de hecho, ¿no? Por eso es muy importante ubicar bien el sentido y el significado que tienen estas alegaciones. Hay que aprovecharlas en lo que te beneficia, no hay que utilizarlas en lo que te va a perjudicar, porque lo que estás diciendo es como descubrir tus armas posteriores y, por tanto, permitir que ellos hagan una estrategia contra ellas, ¿no? Yo en este mismo sentido, si me permite la moderadora, para ilustrarlo un poco, porque me parece muy interesante esto que se ha dicho, porque a fin de cuentas uno está pues en una pequeña batalla, pues en general, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, por ejemplo, ¿no? A veces en el terreno de sanciones, ya que hablamos de sanciones también, ¿no? Pues a veces las sanciones carecen en muchos casos, seguramente pues esto es habitual, ¿no? En muchos casos pues de una motivación correcta, ¿no? Entonces, claro, para que quien tiene que sancionar es el que tiene que probar que realmente hay una infracción tributaria y por tanto que ha habido un dolo, una culpa o una simple negligencia, ¿no? Pero bueno, tiene que justificarlo. Y muchas veces quien sanciona, el actuario, muchas veces no se da cuenta de que está en otro terreno, No es lo mismo la cuota y los intereses correspondientes que en el terreno de las sanciones, donde la carga de la prueba ya no radica en el contribuyente, sino la prueba de la culpabilidad radica justamente pues, la administración tributaria. ¿Qué sucede? Pues que normalmente esas sanciones carecen de esa motivación. Sería absurdo, pues que alguien dijera en fase de alegaciones que el acto administrativo carece de fundamentación, porque lógicamente no debe decirlo, dejar que llegue al final y en el momento, y ni siquiera debe decirlo en el recurso de reposición, debe decirlo ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, que es donde le tocaría recurrir en su momento, y ahí poner de manifiesto, no delante de la administración, delante de un tribunal ya administrativo, pero un tribunal, esa falta de motivación, sabiendo que si lo recurre en el momento en el que la administración pues puede rectificar, pues entonces va a motivar el acto, claro. Y por tanto, digamos que uno tiene, como se suele decir habitualmente, uno tiene ases, reyes y damas para jugar la partida y resulta que las ha convertido en 3 y 4, cuando en realidad, y le ha dado a la otra persona las cartas buenas, ¿verdad? Perfectamente explicado. Por lo tanto, consideran que es
bueno entablar una conversación con el actuario, dirigir en el vuestro sentido, mejor no hablar o... No, sí, la comunicación siempre es buena y además hacerla de manera leal, con colaboración leal. Pero como hemos dicho al principio, colaborando lealmente, pero defendiendo bien tus intereses y tus derechos con inteligencia, ¿no? Siempre colaborando. La labor de plantar guerra a la administración tributaria nunca es buena. Nunca es buena. Primero porque no es razonable, ¿no? Probablemente tampoco es ético, pero sobre todo es que la administración tributaria es más potente que tú y entonces en una guerra abierta pierdes, ¿no? Con lo cual, no, en absoluto. Hay que colaborar, eso sí, colaborar efectivamente con inteligencia, ¿no? Sí, yo creo que esto es importante, vamos, yo siempre voy aquí refrendando, lógicamente, que no puede ser de otra forma, ¿no? Pero no estamos en un ámbito político, ¿no? Y por tanto, pues tenemos que salir de esa falta, con todos los respetos, de profesionalidad que a veces se detecta uno pues en determinados niveles. Estamos en un ámbito profesional y además técnico, ¿no? Y por tanto, los buenos profesionales normalmente se reconocen, tienen una relación directa buena, saben perfectamente el papel que están jugando e incluso, bueno, como uno ya tiene una cierta edad, ¿verdad? Pues uno ya tiene pues exalumnos que son inspectores de Hacienda y por tanto pues no dejas de tener amistad con ellos, ¿no? Lo cual no significa pues que luego vaya a haber algo que no pueda hacerse correctamente, ¿no? Pero claro, normalmente el inspector reconoce claramente cuando tiene delante un profesional y sabe perfectamente esa batalla de guante blanco pues que está haciendo con elegancia, ¿no? Entonces a mí me parece que esto se reconocen y dicen, bueno, pues qué bien que estamos aquí pues jugando una partida con mantel, digamos, y haciendo las cosas bien, sí, ¿no? y con cierto fair play. Eso es, con fair play, con deportividad y sabiendo, bueno, cada uno defiende sus intereses, ¿verdad? Y es normal que eso sea así y bueno, uno reconoce pues muchas veces cuando un inspector procede intachablemente, pues realmente no es por nada, ¿no? Será síndrome de Estocolmo, me dicen a veces, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, hay un cierto incluso aprecio profesional pues por esas personas que a fin de cuentas están velando por los intereses públicos, no hay que olvidarlo, ¿no? Yo he de decir que un ejemplo muy concreto, en una inspección que tuve de un cliente mío, que fue tremendamente dura en el fondo, pero en la forma fue, sin embargo, absolutamente versallesca. Lo bien que llevó el inspector la inspección, con la corrección, con la profesionalidad con la que lo llevó y tal. El caso era un caso muy complicado. Tan complicado que acabó con denuncia por presunto delito fiscal. No hubo propuesta de liquidación, sino denuncia por delito fiscal, ¿no? A pesar de ello, yo, cuando acabó la inspección, le felicité al inspector, ¿no? Por la profesionalidad que había demostrado y por cómo había desempeñado su función y cómo nos había tratado a mi cliente y a mí desde el punto de vista personal, ¿no? Insisto, ante una acusación de delito fiscal, el inspector me respondió: bueno, no se extrañe, es que hemos tenido muy buenos formadores en la Escuela de Hacienda Pública. Lo digo como ejemplo de ese fair play, es decir, claro. Yo le respondí, acabamos la inspección y a pesar de que mi cliente tenía un problema muy serio, yo le respondí agradeciéndole y reconociéndole su intervención y él me contestó diciendo que yo era en parte culpable por su etapa formativa, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto es un paradigma de cómo se puede hacer un tema profesional que fue durísimo, y estamos todavía en ello, y sin embargo se puede hacer sin perder nunca efectivamente la profesionalidad, la caballerosidad, el fair play, la deportividad, etc. Perfecto. Entonces, ¿dirían que el trámite de alegaciones preceptivo antes de la firma de las actas reviste importancia? Bueno, en parte lo hemos comentado antes. Es importante para lo que hemos dicho, para decir lo que hay que decir, para alegar lo que te conviene alegar y para no alegar lo que no te conviene alegar. Y es fundamental. Efectivamente, en este trámite, si no alegas algo que es evidente, que ha habido un flagrante error y que les puedes hacer que se den cuenta y rectifiquen, estás perdiendo una oportunidad, o efectivamente cometerías un fallo. Pero en la línea que decía antes el director del programa, ¿no? Si tú avanzas que no está motivado la propuesta de sanción, que es un arma que tienes para después intentar que se anule, pues lo que vas a conseguir es que finalmente se motive y ya no se pueda anular. Con lo cual es fundamental, fundamentalísimo, pero para utilizarlo en lo que se debe utilizar y para dejar de utilizarlo en lo que no debe dejar de utilizar. A fin de cuentas, Mireia, ¿no? Pues somos juristas y por tanto en todos los ámbitos del derecho pues sucede lo mismo. Un penalista haría exactamente lo mismo en defensa pues de su cliente, ¿no? Y por tanto pues reforzaría aquello que es pues mejor, ¿no? Sus cartas e intentaría oscurecer aquello que le puede perjudicar.
normal, porque tú estás defendiendo los intereses de tu cliente desde un punto de vista profesional. Y lógicamente el inspector pues intentará descubrir lo que haya. Por tanto, en este trámite de alegaciones, yo siempre lo utilizo mucho, pero es un trámite de alegaciones en la que tienes que jugar a favor de tu cliente. Y también el inspector, la inspección sabe que estás jugando a favor de tu cliente. Y por tanto, no solamente con un discurso muy largo y muy difícil y tal, sino refiriéndote a hechos y por tanto a documentos, que es la prueba fundamental que tú has aportado a lo largo de la tal. Por tanto, esas alegaciones yo creo que hay que prepararlas bien, porque luego además son el sustento de futuros recursos que luego uno pueda tener. Bien, bueno. Perfecto. Y entonces, ¿cómo aconsejan actuar ante el informe final de inspección? Bueno, ya estamos en la posinspección, ¿no? Bueno, si tú consideras que el acuerdo final de liquidación que ha hecho la Administración Tributaria no se ajusta a derecho, pues desde luego, a pesar de que hay una cultura, decir aquello de, bueno, ¿para qué ya no menearlo? No. Si tú consideras que no está ajustado a derecho, desde luego hay que recurrirlo, impugnarlo, vamos, hablando en sentido más coloquial. Y además, hombre, hay que decir que la verdad que en este país hay bastantes posibilidades de defensa posterior, ¿no? Empezamos, como decía antes Juan Ramón, por los tribunales económico-administrativos, ¿no? Que es verdad que es un órgano administrativo e interno al Ministerio de Hacienda, pero hay un dato, año tras año se ve en la memoria del Tribunal Económico-Administrativo Central, que es muy relevante. En un 46, 47, 48% de los casos resuelven a favor del contribuyente. No quiere decir que la mitad de las veces que la agencia hace una liquidación, la agencia tributaria se equivoque. No, porque no se recurren todas. Claro. De las que se recurren, en el 50% se da la razón al contribuyente. Lo cual pone manifiesto que, de acuerdo, no es un órgano independiente, no es un tribunal independiente, pero sí es autónomo, y eso es importante. Y luego no olvidemos que si en la vía económico-administrativa no has tenido suerte o no te han dado la razón, te queda la vía contenciosa. Bueno, más complicada porque es más cara, te falta el procurador, las tasas, la posible condena en costas, pero si el tema lo merece, si tú crees que el contribuyente o tú crees que tu cliente tiene razón, desde luego yo aconsejo ir para adelante y además con todas las posibilidades que te da nuestro derecho. Es decir, yo estoy utilizando cada vez más una cosa que en el ámbito penal se utilizaba mucho, pero en el contencioso no tanto, por lo menos en la parte tributaria, que son los informes periciales, ¿no? Sí. Es decir, muchas veces el informe pericial, que es una especie de contrainforme contra lo que ha hecho la Inspección de Hacienda, es la palanca que puede abrir, la palanca técnica que puede abrir los ojos al magistrado que tiene que decidir, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, lo que es el propio recurso pues tiene un formato de recurso y demás, y resulta que el acuerdo de liquidación tiene un trabajo muy técnico que es el acta de inspección. Entonces, contra el documento técnico que es el acta, el documento técnico es el informe pericial, contra el acuerdo de liquidación el recurso, pero con ese apoyo del informe pericial. En definitiva, acabo ya que me extiendo mucho, desde luego mi consejo es que nadie se quede con una liquidación sin recurrir si cree que la liquidación no es correcta, ¿no? Hay posibilidades en nuestro derecho y nuestros tribunales además, pues la verdad es que resuelven en justicia. Todos se equivocan, pero faltaría más, pero resuelven en justicia y yo creo que hay garantías en ese sentido, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, evidentemente, en derecho, recurrir todo lo que consideras que pueda recurrirse. Es una obviedad, pero si era necesario o era conveniente acudir a un profesional para que te asista en una inspección, cuando estamos hablando de los tribunales administrativos es una necesidad doble, y si hablamos del contencioso ya es una necesidad, ya es una obligación, claro. No puedes ir ya sin el abogado, efectivamente, que te defienda, ¿no? Pero si tú crees que tienes la razón, merece la pena. E insisto, que son muchas las ocasiones en que los órganos que han de resolver las impugnaciones resuelven a favor del contribuyente. Yo sí, se me permite, pondría el acento en los informes periciales. La verdad es que son la clave muchas veces para una victoria en vía contenciosa administrativa, ¿no? Especialmente en el tema de las sanciones muchas veces, porque la administración, los tribunales económico-administrativos, a veces para un poco de sazón del profesional, repiten los argumentos de la administración a veces sin darse cuenta de lo que, sin llegar a fondo y sin contestar lo que se está diciendo en el recurso. Sin embargo, en vía contenciosa administrativa hay como, yo no diría una imparcialidad, pero sí me parece que al menos una consideración mayor de lo que se está diciendo. Por ejemplo, ¿no? Digo por decir cosas, pero ya estamos hablando de cosas concretas, ¿no? A veces, pues los informes periciales pues no acaban de, en vía económica administrativa, de ser considerados ni siquiera admisibles,
por parte de la Administración, porque erróneamente, la Administración me refiero a los tribunales económicos administrativos, porque erróneamente consideran que solamente se puede admitir un dictamen pericial porque sea oficial o porque sea pues de un determinado organismo público, ¿no? Cuando esto claramente no es así. Los tribunales económicos administrativos suelen repetir este razonamiento que hace normalmente la Administración cuando resuelve. Sin embargo, en vía contenciosa administrativa uno encuentra jurisprudencia clarísima que dice que es una prueba de derecho más y por tanto no es necesario en absoluto siempre que el dictamen pericial revista pues una seriedad y cuanto más cuando está firmado a veces pues por un arquitecto y encima está avisado por su colegio de arquitectos. Por lo tanto, los dictámenes periciales, hoy en día se decía normalmente cuando nosotros estudiamos, la reina de las pruebas es la confesión. No será en este país, porque el que confiesa seguro que no es culpable, ¿no? Porque aquí no confiesa nadie nunca, nadie es culpable de nada. Después se decía, viendo esta realidad, que era la prueba documental. Pues yo diría en estos momentos que, siendo evidentemente muy importante la prueba documental, que es básica, en estos momentos la estrella, en estos momentos, es la prueba pericial. Y sin duda en el tema del delito fiscal, por supuesto. Por supuesto. Si tengo 30 segundos, me gustaría decir una cosa. Además, en homenaje a la Universidad, a UNIR, Universidad de La Rioja, que es el paradigma de la innovación en el mundo de la formación, pues quiero contar un ejemplo concreto de innovador que estamos haciendo ahora mismo en mi despacho, ¿no? Tenemos un contribuyente, un cliente, que le han derivado responsabilidad de un deudor de la agencia tributaria porque aceptó una donación. O sea, mi cliente aceptó una donación del deudor, ¿no? Entonces, la clave es si conocía que el donante tenía o no tenía las deudas y si su voluntad era o no era, efectivamente, dificultar el cobro de la deuda. Esa es la cuestión, su nivel de información y la voluntad que tenía al hacerlo. Aceptó la donación sin saber que quien le donaba era deudor, o lo sabía y lo aceptó para que la agencia no pudiera cobrar. Claro, es un tema, la declaración testifical suya vale poco porque efectivamente es interesado. No sé qué te parecerá, Juan Ramón, pero si me ha acudido acudir a un polígrafo, un poligrafista. Y hemos hecho la prueba del polígrafo y el resultado de la prueba de un polígrafo, evidentemente que está en el colegio oficial, que tiene todos los títulos oficiales que es necesario. La prueba duró 4 horas, ha firmado bajo juramento y tal, y esa prueba se ha presentado en el tribunal, donde efectivamente mi cliente declara que no conocía que el donante era deudor y que desde luego, por tanto, su intención al aceptar la donación no podía ser que la agencia tributaria no cobrara, ¿no? Dice que no a las dos cosas, y la prueba del polígrafo ha dicho que dice la verdad. Vamos a ver qué dicen los tribunales. Además, en un aprieto el tribunal estará, está claro, ¿verdad? No se lo esperará, seguro. Eso seguro. Mira, aquí Víctor Manuel Fernández nos está preguntando, nos pone un pequeño supuesto, una sociedad española que sea filial de un grupo de empresas que es llamada Inspección. ¿Hasta qué punto puede el inspector pedirle información sobre sus socios, sociedades extranjeras, sobre su matriz, o sea, su nombre, residencia? O sea, ¿se puede pedir todo tipo de documentación por parte de la inspección o hay ciertos límites de lo que te pueden requerir? No, la posibilidad de pedir información, de requerir información por parte de la Administración Tributaria Española es prácticamente ilimitada. Y además la no respuesta está tipificada como infracción tributaria, ¿no? Con lo cual yo enlazo ahora también y digo, aquellos que sin ser inspeccionados sean requeridos para suministrar información, que la suministren, porque no suministrarla no hace sino convertirte en carne de cañón para una futura sanción, ¿no? Repito lo que hemos repetido, ojo, la información la puedes suministrar con cuidado y con prudencia, pero nunca tampoco, no tiene sentido, quiero ser reiterativo, no tiene sentido negar una información que estás obligado a dar porque acabarás con la sanción encima de tu mesa. Por lo tanto, la respuesta que daría, sí. Puede requerirle información de las empresas, de los socios, de las filiales y de todo. Otra cosa es que, pues lógicamente la inspección ya no lo va a hacer, pues va a pedir información de aquello que está reservado por el derecho de la intimidad, bien, claro, puede ser pues, unos dictámenes médicos, pero no es el caso que se está planteando. Así que sí, hay que administrar la información, está claro que la administración tiene todo el derecho a poder pedirla y habrá que suministrarla pues de forma correcta, mesurada y bien ordenada, ¿no? Sí que es verdad, y esto, hombre, que en ocasiones para el inspector o funcionario de la Administración Tributaria es más cómodo requerir información que obtenerla por otros medios que las podría obtener
o que ya dispone de ellos, ¿no? Y ahí sí que es un pequeño abuso a lo mejor del funcionario y contra eso sí que se puede pelear, ¿no? No me pida usted esto ahora, que me tengo que hacer no sé cuántas horas de trabajo administrativo para buscarlo, si usted ya lo tiene, ¿no? Nuestra ley general tributaria dice que nadie está obligado a dar una información en la administración tributaria que ésta ya disponga, ¿no? Entonces, si esa información tú la diste hace 3 años, o esa información la dio tu matriz o tu filial hace 3 años con motivo de otra inspección o con motivo de una obligación de una declaración informativa cotidiana o ordinaria, no estás obligado a dársela otra vez. Entonces, con mucha educación, siempre con fair play y con mucha profesionalidad, le puedes contestar amablemente diciendo, oiga, que usted ya la tiene, como ya la tiene usted, pues me amparo en el derecho que tengo a no dársela, no por no querer dársela, sino por evitarme el trabajo que supone recopilar esa información, ¿no? ¿Y os habéis encontrado alguna vez, como muy bien pregunta Álvaro Tobar, con tener que denegar el acceso a cierta información por ser de carácter muy personal o confidencial, como por ejemplo temas de salud o datos personales de... ¿Os ha pasado en la práctica? O? Yo personalmente sí. O sea, a veces se requiere, no directamente, porque no es un requerimiento tan detallado, pero a veces, abundando en el procedimiento inspector, llega un momento en el que dice, bueno, pues esto habría que justificarlo de alguna manera, te dicen, ¿no? Sí, pero es la única forma de justificarlo es a lo mejor aportando pues un expediente médico y por tanto no vamos a aportar un expediente médico tachando aquellas cosas porque es un expediente médico. Entonces yo me acojo pues al derecho que tengo, al derecho a la intimidad constitucionalmente recogido y normalmente cuando se dice, el inspector cae en la cuenta y dice, pues es verdad, esto usted no está obligado a aportarlo y él hace bien en no aportarlo e incluso a mí me ha llegado a decir, le agradezco que me lo recuerde porque así me evita haber tenido yo un problema quizás, ¿no? Bueno, esta es mi experiencia. No, es así, es así. Yo, la verdad es que estamos volviendo al principio muchas veces, pero con ramificaciones, ¿no? Si tú eres profesional con la inspección es profesional contigo, ¿no? Por tanto, ante una cosa de estas, efectivamente te agradece que tú le avises, hombre, no me pida eso, que no me lo puede pedir, no se lo voy a dar, casi ni siquiera no haga costarnos la diligencia. Y le puedes hacer el favor de decirle que no te lo pida oficialmente, ¿no? A la contra, ¿no? Si tú te pones en una labor obstruccionista, claro, el inspector en principio también se puede poner, puedes provocar una reacción de una sobreagresividad por parte de la inspección. La inspección, su función es agresiva, ¿no? Pero personalmente son personas normales, que luego tienen una vida normal, están casados, tienen hijos, van al cine, les ha tocado hacer una función dura, ¿no? Pero son personas normales. Solamente dejan de ser normales en su conducta si tú provocas efectivamente esa reacción, que es lo que no hay que hacer. Volvemos a ello, ¿no? No es habitual que se excedan en la petición de información, alguna vez lo hacen, pero no pasa nada, pues se les dice que no y punto, ¿no? Y luego, como siempre, ¿no? Pues a veces, pues efectivamente, a veces no son inspectores, son técnicos de Hacienda, que ya es otro nivel, ¿no? Donde a veces, pues bueno, pues que tienen un exceso de protagonismo y a veces, pues realmente hacen unas inspecciones que uno tiene que defenderse un poco, intentar poner, pues las cosas en su sitio y si puede ser, yo que lo aconsejo también, a veces ir más arriba y decir, mira, a mí me gustaría hablar con quien dirige este equipo inspector porque yo considero que no estoy siendo bien tratado, como se debe tratar, por parte de ese técnico de Hacienda, que yo no quiero tenerle en evidencia, pero me gustaría que la inspección discurriese por unos cauces pues más amistosos y tranquilos, cuando en realidad aquí hay una agresividad excesiva desde el principio. Y esto también se puede hacer, porque uno tiene derecho a poder hablar con la inspección. Entonces es mejor, cuando uno se pueda encontrar con esta situación, intentar hablar, bueno, pues más arriba, si es que uno tiene la desgracia a veces de encontrarse con un técnico de Hacienda excesivamente agresivo o que se excede de sus funciones, que también me lo he encontrado, la verdad. Perfecto. Aquí tenemos a Miguel Galante, que nos está preguntando, cuando en algún asunto hay disparidad de opinión entre consulta vinculante y una resolución del TEAC, ¿a qué se atiende un inspector de Hacienda a la hora de resolver? Pues por ley está obligado a seguir el criterio del TEAC. Si la discrepancia es entre esas dos cosas, está obligado a seguir el criterio del TEAC. Y normalmente, hay que decir la verdad, normalmente son respetuosos con estos temas, ¿no? Porque entre otras cosas saben también que si no son respetuosos en la siguiente instancia lo van a perder, ¿no? O sea que no sé si es por voluntad de ser respetuosos o porque a la fuerza ahorcan. La verdad es que por lo general, hay excepciones a las que se ha referido ante Juan Ramón y tiene razón, pero por lo general la administración tributaria en ese sentido es bastante seria y cuando la Dirección General de Tributos ha emitido consultas vinculantes saben que les obligan, pero si hay doctrina administrativa del TEAC, que es la última instancia en el ámbito administrativo, que les ha marcado el camino, lo cumplen. Ojo, igual no cumplen tanto los criterios de los tribunales,
salvo el Supremo, que evidentemente también les obliga. Pero a lo mejor ya es verdad que los tribunales superiores de justicia no son tan atendidos en la actuación de la administración tributaria. Sí, yo totalmente de acuerdo, ¿no? A veces yo lo entiendo, la pregunta, porque uno se encuentra a veces diciendo, hombre, pues aquí pero tengo una consulta vinculante que me da la razón y sin embargo a lo mejor el TEAC pues me quita la razón, ¿no? Pero bueno, ya todo el mundo sabe que hay una orden, una jerarquía, una pirámide, ¿verdad?, dentro de lo que hay, y dices, bueno, pues hombre, el Supremo vira a todo el mundo, los tribunales superiores de justicia, dice, bueno, pues ellos lo ven a paridad con los tribunales económicos administrativos, pero evidentemente una resolución de un tribunal pues pasa por delante de una dirección general, ¿no? Bueno, disculpad un pequeño inciso, que veo que algunos aquí estáis preguntando. El turno de preguntas ya se ha ido abriendo, podéis realizar dudas o preguntas o comentarios que queráis y se expondrán y se resolverán en la medida en que podamos contestarlas todas mientras podemos. Entonces aquí Alexia de la Morena antes ha preguntado ¿a qué institución pública y o departamento se puede acudir para pedir asesoramiento? Bueno, la verdad es que la Administración Tributaria Española, la Agencia Tributaria, tiene un montón de canales de información, ¿no? Desde un servicio de información telefónica hasta información en ventanilla en la propia Agencia Tributaria, hasta a través de la página web el sistema consulta, ¿no?, por lo cual haces preguntas y te responden, ¿no? Por supuesto, en campaña de renta todos sabemos desde la cita previa para hacer la declaración, etc. Sin embargo, ojo, que toda esta información que suministra, y está muy bien suministrada, y son una administración pionera en el mundo en esto, pero ojo que esta información no te garantiza que luego la inspección lo considere correcto. Es decir, tú puedes hacer lo que te han dicho en una respuesta telefónica o en ventanilla y luego llega la inspección y te corrige y te sanciona. Entonces, si quieres evitar eso, si quieres que efectivamente la respuesta a una pregunta tuya te blinde por lo menos de la sanción, tienes que ir a la Dirección General de Tributos y hacer una consulta formal, por escrito y demás. Y en ese caso, si luego la inspección o luego la Dirección General de Tributos no están de acuerdo, de cambio y tal, te podrán hacer la liquidación, pero nunca la sanción. Si quieres evitar la sanción, solamente cabe ir a la Dirección General de Tributos vía consulta. Otra cosa es que tengas una duda puntual, cómo se resuelve, dónde meto, en qué casilla meto esta cifra. Bien, eso, el teléfono, la ventanilla, eso funciona muy bien. Pero si tienes una duda más interpretativa de cómo debo efectivamente considerar el efecto tributario de la venta de este tipo de valor que recibí mediante un procedimiento extraño o una cosa que me viene del extranjero, bueno, pues eso yo ahí creo que ni la ventanilla ni el teléfono son buenos canales de resolución de dudas. Ahí si la duda es solo un tema importante, yo aconsejo la consulta a la Dirección General de Tributos. Y aquí, poniendo el acento en lo que se ha dicho anteriormente, hombre, que las consultas a la Dirección General de Tributos pues se hagan de forma correcta y por tanto un profesional que la haga y que diga exactamente lo que hay, porque a veces la Dirección General de Tributos se encuentra unas consultas que dice, bueno, es que no sé realmente lo que me están consultando y a veces dice, pues no sé qué responder aquí, ¿no? Por lo tanto, hombre, si uno hace una consulta a la Dirección General de Tributos, que lo haga con la seriedad que hay y que conteste taxativamente a lo que se está preguntando, si es que luego uno se va a basar en esa resolución vinculantes todas ya, pues para pues poner patas al asunto pues que está resolviendo, ¿no? Y por tanto, ya que se aprovecha, pues aprovechese bien y espérese a esa resolución que tampoco tarda tanto y normalmente suele estar bastante bien fundamentada, ¿no? Vale, perfecto. Entonces aquí José María del Campo está preguntando si por error no será una notificación en referencia al embargo de un proveedor o subcontratista por facturas pendientes de pago y cuando se responde ya no realiza trabajos para la empresa, ¿qué responsabilidad subsidiaria tiene la empresa que ha leído fuera de plazo una notificación? Bueno, por leer fuera de plazo una notificación que te dicen que queda embargado una deuda que tú has de pagar a alguien, al deudor de la agencia tributaria, por no leerla no tienes ninguna responsabilidad, en principio. El problema es cómo hayas hecho el pago, ¿eh? Entonces tienes toda la responsabilidad. Si tú pagas a quien la agencia tributaria te ha dicho que no debes pagarle, porque te ha comunicado la orden de embargo, te conviertes tú en deudor de la agencia tributaria. O sea, es un supuesto objetivo en el cual pasas a ser tú responsable. Ojo, que la comunicación de que queda embargado la deuda que tienes, el crédito que tiene un cliente contra ti, no te obliga a ingresar el dinero en la agencia tributaria, ¿eh? Tú puedes no ingresarlo. Lo que te obliga es a no pagar al deudor de la agencia tributaria. Eso es lo que no se puede hacer en ningún momento, porque te conviertes tú en el deudor y ya, por tanto,
te la van a exigir a ti. Totalmente Vale. de acuerdo. Disculpen, es muy interesante lo que nos están contando, pero lamentablemente hemos llegado al final de la Open Class. Bueno, agradeceros a ambos por traer aquí años de experiencia y de conocimiento Nos ha llamado sobre el mayores, tema nos aquí. ha llamado mayores. Nos lo merecíamos, nos lo En merecíamos. absoluto. Muchas gracias, ha sido un debate muy interesante y muchas gracias a todos vosotros para atender la Open Class y lamentablemente no podemos contestar a más preguntas, pero... Bueno, gracias a la UNIR por la oportunidad de compartir este reto con vosotros y con los alumnos. Perfecto. Igualmente. Muy buenas tardes a todos.